El número equivocado. El estridente timbre de mi teléfono cortó el silencio de mi apartamento, sobresaltándome de un sueño profundo. La lluvia golpeaba contra la ventana de mi dormitorio, mezclándose con el lejano aullido de las sirenas que nunca parecían detenerse en esta parte de Madrid. Busqué a tientas mi móvil en la mesilla de noche, con los ojos aún pesados de sueño, la luz intensa de la pantalla cegándome momentáneamente en la oscuridad. «Diga». Mi voz salió ronca, espesa por el agotamiento. 3 turnos nocturnos consecutivos en el hospital me habían dejado exhausta, mi cuerpo rogando por el sueño ininterrumpido que constantemente se me escapaba. El silencio me respondió, seguido del suave sonido de una respiración. Comprobé la hora, las 2:37 de la madrugada. «Diga», repetí, dejando que la irritación se filtrara en mi voz. «Si es una broma, no tiene gracia». «¿Dónde está?» La voz que finalmente respondió era profunda, controlada, con un filo que instantáneamente me heló la sangre. Había autoridad en esas 2 simples palabras, una orden más que una pregunta. «Creo que se había equivocado de número», dije, incorporándome en la cama, de repente mucho más alerta. «No juegues conmigo». La voz bajó de tono, cada palabra pronunciada con deliberada precisión. «Se suponía que debías entregarlo hace una hora. ¿Dónde está?» Mi corazón se aceleró mientras la confusión nublaba mi mente. «Señor, sinceramente no sé de qué me está hablando. Ha llamado a la persona equivocada. Mi nombre es Elena Morales. Soy enfermera en el Hospital General San Rafael y estaba dormida hasta que me llamó». El silencio que siguió pareció extenderse durante una eternidad. Aún podía escuchar su respiración, medida y tranquila, un marcado contraste con mis propias respiraciones superficiales y rápidas. «Descríbete». La demanda abrupta me tomó desprevenida. «¿Qué? No, voy a colgar ahora mismo. Descríbete o iré a verte personalmente». La amenaza no fue pronunciada con volumen elevado ni con obvia malicia. Era la certeza en su tono lo que me heló la sangre. «Esto es ridículo». Pasé una mano por mi cabello enredado, intentando pensar con claridad a pesar de mi agotamiento. «Voy a llamar a la policía». Una risa baja y sin humor llegó a través del teléfono. «Por supuesto, diles que Mateo Romano quiere hablar contigo». El nombre no significaba nada para mí, pero algo en la forma en que lo dijo, como si yo debiera reconocerlo, como si todos debieran hacerlo, me hizo dudar. «Mire, no sé quién es usted ni qué quiere, pero...» «¿Oscuro o claro?», me interrumpió. «¿Qué?» «Tu pelo, Elena Morales. ¿Es oscuro o claro?». No debería haber respondido. Cada instinto me gritaba que colgara, que bloqueara este número, que olvidara esta extraña conversación en mitad de la noche. En cambio, desconcertada y todavía medio dormida, dije: «Castaño oscuro, por favor, deje de...». «Color de ojos. Esto es acoso». «¿Color de ojos?». Ya no era una pregunta. «Verdes». La palabra escapó antes de que pudiera detenerla. «Por favor, déjeme en paz». Escuché voces amortiguadas al fondo, como si hubiera tapado el teléfono para hablar con alguien más. Cuando regresó, su voz había cambiado, más suave, casi pensativa. «¿De verdad no tienes idea de quién soy o de qué estoy hablando?». El alivio me inundó. «No, no tengo ni idea. Es un número equivocado. Lo siento si está buscando a otra persona, pero no puedo ayudarle». Otra pausa. «Interesante». La palabra se quedó suspendida entre nosotros, cargada de significado que no podía descifrar. «Me disculpo por perturbar tu sueño, Elena Morales, enfermera del Hospital General San Rafael. Que duermas bien». La llamada terminó y me quedé inmóvil en mi cama, aferrando mi teléfono, mirando fijamente la pantalla oscurecida. Afuera, la lluvia se intensificó, tamborileando contra la ventana en un ritmo errático que coincidía con los latidos de mi corazón. Intenté convencerme de que no era nada, un número equivocado, un malentendido, algo de lo que me reiría mañana, pero no podía sacudir la sensación de que, de alguna manera, al responder esa llamada, había cometido un terrible error. Antes de continuar con la historia,
Si te gusta el romance oscuro y los secretos, suscríbete al canal y cuéntanos dónde lo escuchas en los comentarios. Me arrastré durante mi turno al día siguiente, la extraña llamada acechando en los bordes de mi conciencia mientras me movía de paciente en paciente. El Hospital General San Rafael estaba con poco personal como de costumbre, la sala de urgencias desbordándose con las consecuencias de un accidente múltiple en la M30. A media tarde, casi me había convencido de que la conversación nocturna había sido un sueño, producto de mi mente agotada. «Tienes una pinta horrible, niña», comentó Carmen, otra enfermera que había estado trabajando en San Rafael desde antes de que yo naciera. Su cabello entrecano estaba recogido en un moño severo, sus ojos agudos mientras me evaluaba por encima de sus gafas de lectura. 3 turnos de noche seguidos de un turno de día te harán eso. Gracias por el voto de confianza, murmuré, actualizando el historial de un paciente en el mostrador de enfermería. Carmen resopló. Cuando yo tenía tu edad, trabajaba dobles turnos durante una semana entera durante la epidemia del 99. Vosotros los jóvenes no tenéis aguante. No me molesté en discutir. La ética laboral de Carmen era legendaria, al igual que su completa falta de simpatía por lo que ella llamaba fragilidad millennial. «Hay una entrega para ti en recepción», dijo, entregándome otro historial. «La cama 4 necesita que le cambien el vendaje». «¿Una entrega? No he pedido nada». Carmen se encogió de hombros. «Bueno, alguien te aprecia lo suficiente como para enviarte flores. Deben ser flores bonitas. No había salido con nadie en más de un año, no desde la desastrosa relación con Marcos, un residente de cirugía que había estado viendo a 3 mujeres simultáneamente. Mi cumpleaños no llegaría hasta dentro de meses y mi madre solo enviaba regalos prácticos como calcetines o utensilios de cocina. La curiosidad me impulsó hacia recepción durante mi descanso. El ramo que me esperaba era enorme, un dramático arreglo de rosas rojas oscuras y lirios blancos que debía haber costado una fortuna. La recepcionista, Lucía, abrió los ojos de par en par cuando me acerqué. «¿Admirador secreto?», preguntó, moviendo las cejas con complicidad. «Debe ser un error», dije, buscando una tarjeta. «No hay error». El tipo que lo entregó preguntó específicamente por Elena Morales. Dijo que verificara tu identificación antes de dártelas. Me entregó un pequeño sobre escondido entre las flores. Mis dedos temblaron ligeramente mientras lo abría, una sensación de presentimiento lavándome incluso antes de leer el mensaje, manuscrito y prolijo en el interior. Los números equivocados a veces conducen a las conexiones correctas. Ansioso por hacer la tuya. M.R. La tarjeta no tenía información de contacto, ninguna explicación adicional, solo ese mensaje críptico y las iniciales, Mateo Romano. Tenía que ser del hombre que me había llamado anoche. «¿Quién entregó esto?», le pregunté a Lucía, intentando mantener mi voz firme. Algún servicio de entrega que nunca había visto antes. Un tipo de traje parecía caro. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Guapo también, de una manera que da un poco de miedo, construido como un guardia de seguridad. ¿Dijo algo más? No, solo esperó mientras yo verificaba que estuvieras de turno. Luego se fue. Estudió mi cara. ¿Estás bien, Elena? Pareces como si hubieras visto un fantasma. Estoy bien, solo sorprendida. Forcé una sonrisa. ¿Te importaría guardar estas en recepción hasta que termine mi turno? Son demasiado grandes para la sala de descanso. Mientras volvía a urgencias, mi mente aceleraba. ¿Cómo había averiguado dónde trabajaba? Mencioné el Hospital San Rafael durante nuestra breve conversación, pero eso no explicaba cómo había descubierto mi nombre completo o mi horario de turno. El pensamiento me envió un escalofrío. A pesar de los pasillos perpetuamente sobrecalentados del hospital, durante el resto de mi turno me encontré mirando por encima del hombro, estudiando las caras de los visitantes más cuidadosamente de lo habitual, sobresaltándome cada vez que alguien llamaba mi nombre. Para cuando fiché a las 8 de la noche, mis nervios estaban destrozados. Debatí dejar las flores atrás, pero finalmente decidí llevarlas.
Algo acerca de abandonarla se sentía como si fuera percibido como un rechazo, y aunque no podía explicar por qué, esa posibilidad me asustaba más que aceptarlas. El aparcamiento del hospital estaba escasamente iluminado, como siempre, a pesar de las numerosas quejas del personal sobre la seguridad. Agarré mi spray de pimienta en una mano, el voluminoso arreglo floral en la otra, y me apresuré hacia mi viejo Seat León aparcado en la esquina más alejada del nivel 2. Estaba tan concentrada en alcanzar mi coche que casi lo paso por alto. El Mercedes negro, aparcado 2 espacios más allá del mío, con el motor en marcha, las ventanas tintadas demasiado oscuras para ver el interior. Disminuí la velocidad, las alarmas sonando en mi cabeza. Ese espacio había estado vacío esta mañana. Mientras me acercaba a mi coche, la puerta del pasajero del Mercedes se abrió. Me congelé, flores apretadas contra mi pecho como un escudo, spray de pimienta levantado. Un hombre salió, alto e imponente en un traje de carbón perfectamente entallado. Sus movimientos eran fluidos, sin prisa, mientras se enderezaba y se volvía para enfrentarme. Cabello oscuro peinado impecablemente, mandíbula fuerte, bien afeitado, y ojos oscuros y penetrantes que parecían ver a través de mí. «Elena Morales», dijo, su voz instantáneamente reconocible del teléfono. No era una pregunta. Di un paso atrás. «¿Cómo me encontraste?» Una ligera sonrisa jugó en las comisuras de su boca, aunque no alcanzó sus ojos. Encontrar personas rara vez es difícil, con los recursos adecuados. «¿Qué quieres?» «Disculparme apropiadamente por perturbar tu sueño y satisfacer mi curiosidad». Se apoyó contra el coche, manos en los bolsillos, la imagen de la confianza casual. Sin embargo, no había nada casual en la intensidad de su mirada o en la forma en que otro hombre, grande, con el bulto inconfundible de una pistolera bajo su chaqueta, permanecía vigilante junto a la puerta del conductor. Apreté el spray de pimienta con más fuerza. ¿Curiosidad sobre qué? ¿Sobre qué tipo de mujer contesta un número equivocado a las 2:37 de la madrugada y procede a entablar una conversación con un completo desconocido? Inclinó la cabeza ligeramente. La mayoría habría colgado inmediatamente. Estaba medio dormida, dije a la defensiva. Y soy enfermera. Responder llamadas a horas extrañas es parte de mi trabajo. Ah, sí, la cuidadora. Siempre poniendo a los demás primero. Me estudió por un momento. ¿Las flores son de tu agrado? Miré hacia abajo al ramo, su pesado perfume llenando el espacio entre nosotros. Son extravagantes e innecesarias. No estoy de acuerdo. La belleza debe ser reconocida con belleza. El cumplido, entregado de manera tan objetiva, me tomó desprevenida. Me moví incómoda. Mire, señor Romano. Mateo, corrigió. Señor Romano, continué firmemente. No sé qué quiere de mí, pero esto, averiguar dónde trabajo, esperarme en un aparcamiento, esto es acoso, es ilegal y aterrador. Algo se oscureció en su expresión. Te aseguro que si quisiera aterrorizarte, hay métodos mucho más efectivos a mi disposición. Un escalofrío recorrió mi columna. ¿Eso suena a amenaza? Meramente una observación. Se enderezó, dando un paso hacia mí. Instintivamente retrocedí y él se detuvo, pareciendo reconsiderar su enfoque. Te he hecho sentir incómoda, no era mi intención. ¿Cuál era tu intención entonces? Me estudió durante un largo momento antes de responder. Conocer a la mujer con la voz que ha estado resonando en mi cabeza todo el día. Ver si sus ojos eran realmente tan verdes como esmeraldas como imaginé. A pesar de mi miedo, el calor subió a mis mejillas. Bueno, ya me has visto. Misterio resuelto. Por favor, déjame en paz. ¿Y si no quiero? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros, cargada de implicaciones. Antes de que pudiera formular una respuesta, el hombre junto a la puerta del conductor habló en voz baja pero urgente. Jefe, tenemos compañía. Patrulla de seguridad viene hacia aquí. La expresión de Mateo no cambió, pero sentí un cambio en su postura, una tensión casi imperceptible. Parece que nuestra conversación tendrá que continuar en otro momento.
Sacó del bolsillo interior de su chaqueta una tarjeta de visita, extendiéndola hacia mí. Mi número privado, en caso de que alguna vez te encuentres necesitando ayuda. No hice ningún movimiento para tomarla. No voy a llamar. Esa sonrisa fantasma regresó. Ya veremos. Colocó la tarjeta en el capó de mi coche y abrió la puerta del pasajero del Mercedes. Antes de entrar, se detuvo, mirándome una última vez. Por cierto, Elena Morales, las flores fueron solo el comienzo. A partir de ahora, eres mía. La puerta se cerró con un suave golpe y el Mercedes se alejó, desapareciendo suavemente por la rampa mientras un vehículo de seguridad doblaba la esquina. Me quedé congelada, sus palabras resonando en mis oídos. La tarjeta en mi coche, pareciendo arder con un calor invisible. A partir de ahora, eres mía. ¿Quién era este hombre que podía decir algo así a una completa desconocida? ¿Y por qué, a pesar del miedo que corría por mí, sentía un parpadeo traicionero de curiosidad sobre qué significaba exactamente? Con manos temblorosas recogí la tarjeta, con la intención de tirarla. En cambio, me encontré deslizándola en mi bolsillo antes de desbloquear mi coche y colocar las flores cuidadosamente en el asiento del pasajero. Mientras conducía a casa a través de la oscuridad creciente de Madrid, no podía sacudir la sensación de que mi vida acababa de desviarse dramáticamente de su curso, como un tren saltando de sus rieles, y que el choque, cuando llegara, sería espectacular. La tarjeta ardió en mi bolsillo todo el camino a casa, como una brasa caliente contra mi muslo. Mantuve una mano en el volante y la otra aferrada a mi teléfono, lista para llamar al 112 a la primera señal de un Mercedes negro elegante en mi espejo retrovisor. Pero nadie me siguió. Al menos, nadie que pudiera ver. Mi edificio de apartamentos estaba lejos del lujo, una antigua fábrica textil de los años 40, convertida con paredes de ladrillo expuesto, ventanas con corrientes de aire y tuberías que gemían como fantasmas atormentados. Pero el alquiler era asequible con el salario de una enfermera, y las enormes ventanas inundaban mi pequeño espacio con luz durante el día. Por la noche, sin embargo, esas mismas ventanas me hacían sentir expuesta, visible para cualquiera que pudiera estar observando desde la oscuridad exterior. Verifiqué 3 veces las cerraduras de mi puerta antes de colocar las flores en el mostrador de mi cocina. Parecían fuera de lugar en mi modesto apartamento, demasiado opulentas, demasiado perfectas, como el propio Mateo había parecido contra el sucio telón de fondo del aparcamiento del hospital. A partir de ahora, eres mía. Las palabras se reproducían en mi mente mientras me cambiaba los scrubs por pantalones deportivos y una camiseta oversized. ¿Qué tipo de hombre decía algo así a una mujer que acababa de conocer? Un hombre peligroso, un hombre poderoso, un hombre acostumbrado a conseguir exactamente lo que quería. Mateo Romano. El nombre aún no significaba nada para mí, pero la forma en que se había comportado, el guardaespaldas silencioso, el coche caro, todo gritaba dinero e influencia. Saqué mi portátil y escribí su nombre en el buscador, mi curiosidad superando mi mejor juicio. Los resultados eran sorprendentemente escasos para alguien que se comportaba con tanta importancia. Algunas menciones en revistas de negocios sobre propiedades inmobiliarias, una foto en una gala benéfica de hace 3 años y una breve mención en un artículo sobre fuerzas emergentes en el panorama económico de la ciudad. Nada que explicara por qué la mera mención de su nombre se suponía que debía disuadirme de llamar a la policía. Hice clic en la foto de la gala benéfica. Ahí estaba, impecable en un smoking, su brazo alrededor de una rubia esbelta cuya sonrisa parecía forzada. Su propia expresión era inescrutable, ojos enfocados en algún lugar más allá de la cámara, como si su mente estuviera en asuntos más importantes. El pie de foto identificaba a la mujer como Isabella Conti, hija del empresario retirado, Lorenzo Conti. Algo sobre los nombres desencadenó un vago recuerdo. Busqué a Lorenzo Conti y encontré considerablemente más información, incluido un artículo de hace una década sobre su retiro tras investigaciones federales,
por blanqueo de dinero y presuntos vínculos con el crimen organizado. Los cargos habían sido retirados por falta de pruebas. Mi sangre se heló. Las piezas encajaron con aterradora claridad. La autoridad en la voz de Mateo, el guardaespaldas, la forma en que había dicho su nombre como si yo debiera reconocerlo. Mafia. Tenía que estar conectado con la mafia. Cerré mi portátil con manos temblorosas, de repente temerosa de que incluso buscar su nombre pudiera de alguna manera alertarlo. Era un miedo irracional, pero nada sobre esta situación era racional. Las personas normales no reciben llamadas telefónicas en mitad de la noche de jefes de la mafia. Las personas normales no tienen hombres peligrosos esperándolas en aparcamientos, reclamando propiedad sobre ellas después de un solo encuentro. Pero nada sobre mi vida había sido normal desde que mis padres murieron en el incendio de la casa cuando yo tenía 19 años, dejándome sola en el mundo, excepto por una montaña de facturas médicas que su seguro no había cubierto. Me había abierto camino a través de la escuela de enfermería, tomando turnos dobles siempre que era posible, viviendo de ramen y café, impulsada por la necesidad de ayudar a otros de la forma en que las enfermeras habían intentado ayudar a mis padres en sus últimas horas. Había construido una vida para mí misma de las cenizas de la tragedia, una vida pequeña y tranquila, pero mía. El pensamiento de que este extraño pudiera amenazar eso con sus palabras ominosas y su mirada intensa me llenó de partes iguales de miedo e ira. Saqué la tarjeta de visita que me había dado. Era elegantemente simple. Cartulina gruesa color crema con solo su nombre y un número de teléfono en relieve con tinta oscura. Sin nombre de empresa, sin título, sin dirección. Debería tirarla. Debería denunciarlo a la policía. Debería solicitar un traslado a otro hospital, mudarme a otro apartamento, cambiar mi número de teléfono. En cambio, coloqué la tarjeta en mi mesita de noche e intenté dormir. El aroma de esas rosas rojo sangre derivando desde la cocina, invadiendo mis sueños con visiones de ojos oscuros y amenazas susurradas. Pasaron 3 días sin más contacto de Mateo Romano. No más flores, ni llamadas telefónicas, ni coches de lujo esperando en el aparcamiento. Comencé a respirar más tranquila, a convencerme de que cualquiera que fuera la extraña obsesión que había tenido conmigo, había pasado. Quizás había encontrado a la persona que realmente estaba buscando esa noche. Quizás había pasado a su próxima obsesión. Me lancé al trabajo, aceptando turnos extra para mantener mi mente ocupada. Al 4.º día, el agotamiento me alcanzó. Casi administré la medicación equivocada a un paciente anciano antes de que Carmen lo notara y me detuviera. «Vete a casa, Morales», dijo, no sin amabilidad. «Estás muerta de pie, cubriré el resto de tu turno». Demasiado cansada para discutir, le agradecí y me dirigí a los vestuarios para recoger mis cosas. Mientras abría mi taquilla, un pequeño sobre blanco cayó al suelo. Mi nombre estaba escrito en el frente, con la misma elegante caligrafía que la tarjeta que había acompañado las flores. Mis manos temblaron mientras lo abría. «Cena esta noche. 20 horas. Un coche estará esperando. M.R.» No era una petición, no había signo de interrogación, solo una orden, una expectativa de obediencia. Arrugué la nota en mi puño, la ira llamando a través de mi agotamiento. ¿Quién se creía que era? Sin embargo, bajo la ira acechaba algo más, un aleteo prohibido de emoción, una curiosidad que no podía suprimir del todo. ¿Cómo había entrado en mi taquilla? ¿Cuánto tiempo había estado observándome, planeando esto? Aparté el pensamiento y tiré la nota arrugada a la papelera. No iba a ir a cenar con un hombre que pensaba que podía simplemente ordenar mi presencia. No iba a acercarme a Mateo Romano nunca más. Para cuando llegué a mi apartamento, una tormenta había entrado en Madrid, haciendo juego con mi estado de ánimo turbulento. Me metí en la ducha, dejando que el agua caliente lavara el olor del hospital y la tensión en mis hombros mientras el vapor llenaba el baño. Cerré los ojos e intenté vaciar mi mente. En cambio, me encontré recordando la intensidad en la mirada de Mateo, la confianza tranquila en su voz cuando había dicho: «A partir de ahora,
eres mía. No era una petición ni una esperanza, sino una declaración de hecho, como si hubiera vislumbrado nuestro futuro y simplemente me estuviera informando de lo que ya sabía que era cierto. Cerré el agua con un giro enfadado y me envolví en una toalla, irritada por mis propios pensamientos traicioneros. No era una ingenua heroína de novela romántica seducida por el peligro y las promesas oscuras. Era una mujer práctica que había sobrevivido demasiado como para arriesgar todo por una emoción momentánea. Mientras me vestía con mi pijama más cómodo, miré el reloj. Las 19:43. En 17 minutos, un coche estaría esperando en algún lugar fuera de mi edificio, y Mateo Romano estaría esperando que yo subiera a él, que jugara con cualquier juego que estuviera orquestando. Ni hablar, murmuré para mí misma, calentando sobras de paella y acomodándome en mi sofá con un reality show sin sentido como compañía. A las 20 en punto, mi teléfono sonó. Número desconocido. Lo dejé ir al buzón de voz. Sonó de nuevo inmediatamente después. De nuevo lo ignoré. A la tercera vez contesté, mi paciencia evaporándose. Deja de llamarme. El coche está esperando, Elena. Su voz era tranquila, imperturbable por mi hostilidad. No voy a ir. Sí, lo harás, de nuevo, esa certeza, esa absoluta confianza. No respondo bien a las órdenes, señor Romano. Mateo, corrigió. Y no era una orden, era una expectativa. Bueno, tus expectativas están a punto de verse severamente decepcionadas. Pinché un trozo de pollo con mi tenedor. Estoy en pijama comiendo sobras y no tengo ninguna intención de ir a ningún lado contigo. Hubo una pausa y creí detectar un toque de diversión en su voz cuando habló de nuevo. ¿Qué tipo de sobras? La pregunta fue tan inesperada que respondí con sinceridad. Paella de Casa Pepe en Malasaña. Sus mejillones son aceptables, pero usan demasiado azafrán. El chef no entiende el equilibrio. Parpadeé sorprendida. ¿Has comido en Casa Pepe? Una risa suave. Me he propuesto conocer mi ciudad, Elena. Cada restaurante, cada esquina, cada joya escondida y cada trampa turística decepcionante. ¿Es así como me encontraste? ¿Porque conoces tu ciudad? No. Encontrarte requirió recursos más especializados. Su tono se volvió más serio. Y eso no es reconfortante. No pretendía hacerlo. Hizo una pausa. Había esperado discutir esto durante la cena, pero como has elegido desafiar mi invitación, no era una invitación, era una citación. Supongo que tendré que ser directo, continuó, como si no lo hubiera interrumpido. La noche que contestaste mi llamada, esperaba oír de alguien más, alguien que había robado algo extremadamente valioso de mí. Dejé mi tenedor, de repente alerta. Te dije, no sé nada sobre. Te creo, dijo interrumpiéndome. Lo que encuentro curioso es que tu número de teléfono es solo un dígito diferente del suyo. Ese tipo de coincidencia me hace sospechar. Es solo una coincidencia, insistí. Millones de personas tienen números de teléfono similares. Quizás, pero cuando el hombre que me traicionó termina muerto en el puerto 2 días después de que hablé contigo, y su teléfono no aparece por ninguna parte. Dejó la implicación flotando en el aire. Mi sangre se heló. ¿Estás diciendo, lo mataste? Estoy diciendo que ciertas partes podrían creer que estás conectada a un hombre que robó a personas muy peligrosas, personas que podrían no ser tan perspicaces como yo. Me puse de pie, moviéndome hacia la ventana para mirar a través de las persianas a la calle de abajo. La lluvia azotaba el cristal, borrando la vista. ¿Me estás amenazando? Al contrario, te estoy ofreciendo protección. Dejé escapar una risa sin humor. ¿Protección de qué? ¿De quién? ¿De ti y tus amigos peligrosos? ¿De quien pueda venir buscando lo que Víctor Sokolov robó antes de su desafortunado accidente? ¿De quien pueda creer que su última llamada rastreada a tu número significa que lo tienes o sabes dónde está? Víctor Sokolov. El nombre no significaba nada para mí, pero aparentemente la similitud del número de teléfono con el mío me había enredado en cualquier juego peligroso que le había costado la vida. ¿Qué robó?, pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro.
Esa no es una conversación para una línea telefónica no segura. Su tono era cortante ahora, todo negocios. El coche esperará otros 15 minutos. Te sugiero que reconsideres tu posición. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé congelada junto a la ventana, las implicaciones de sus palabras hundiéndose. Si lo que decía era cierto, si este tal Víctor había robado a personas peligrosas y luego terminó muerto, cualquiera conectado a él, incluso por error, podría estar en peligro. Pero si Mateo estaba involucrado en su muerte, ¿no era él una de esas personas peligrosas? ¿Cómo podía confiar en él para protegerme de una amenaza que él mismo podría haber creado? Miré a través de las persianas de nuevo, escaneando la calle hasta que lo vi. Un coche negro esperando junto a la acera, limpiaparabrisas moviéndose rítmicamente contra el aguacero. Incluso a través de la ventana empañada por la lluvia, podía decir que no era el Mercedes del aparcamiento. Este era más grande, más discreto, con ventanas oscurecidas que no revelaban nada de sus ocupantes. Esperándome. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. 12 minutos. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras sopesaba mis opciones. Quedarme en casa, ignorar su advertencia y esperar que todo fuera una mentira elaborada, diseñada para manipularme. O ir con él, entrar voluntariamente en la órbita de un hombre que exudaba peligro desde cada poro. Ninguna opción se sentía segura, pero al menos si iba con él, podría obtener algunas respuestas. Con una maldición murmurada, abrí mi armario de golpe y agarré la primera ropa decente que pude encontrar. Vaqueros negros, un jersey verde esmeralda que mi madre siempre decía que resaltaba a mis ojos, y botines. Me recogí el cabello húmedo en una coleta apresurada, apliqué maquillaje mínimo y agarré mi teléfono y llaves. Otro mensaje llegó mientras cerraba mi puerta con llave. 5 minutos. Tomé las escaleras en lugar de esperar el antiguo ascensor, mi mente corriendo más rápido que mis pies. ¿Qué estaba haciendo? Esto era una locura. Debería llamar a la policía e informar todo. La extraña llamada, las flores, la nota en mi taquilla, las advertencias ominosas sobre un hombre muerto cuyo número era similar al mío. ¿Pero qué prueba tenía? ¿Una tarjeta de visita? ¿Flores sin mensaje amenazante? ¿Una invitación a cenar? Nada ilegal, nada que no pudiera explicarse como las acciones de un hombre interesado, quizás demasiado entusiasta, pero no criminal. Y si Mateo Romano era lo que yo sospechaba, un hombre con conexiones al crimen organizado, ¿podrían siquiera protegerme la policía? ¿O involucrarlo solo me pondría en más peligro? Empujé las puertas del vestíbulo y salí a la lluvia, apretando mi chaqueta alrededor de mí. El coche negro estaba exactamente donde lo había visto desde mi ventana, motor en marcha, una silueta oscura visible detrás del volante. Mientras me acercaba, la puerta trasera se abrió desde dentro. Dudé, la lluvia empapando mi ropa, pegando mi cabello a mi cara a pesar de mi capucha. «Señorita Morales». El conductor había salido, sosteniendo un paraguas sobre mí. El mismo hombre que había estado custodiando el coche de Mateo en el aparcamiento. El señor Romano está esperando. Miré más allá de él hacia la oscuridad del interior del coche. Una vez que entrara, no habría vuelta atrás. Estaría reconociendo algo que no entendía completamente, aceptando reglas que no me habían dicho. «Si entro en este coche», dije, mi voz más firme de lo que me sentía, «quiero tu palabra de que me llevarán a casa sana y salva esta noche». La expresión del conductor permaneció impasible. El señor Romano le da su garantía personal de su seguridad. No era la seguridad que quería, pero era todo lo que iba a obtener. Respirando profundamente, me agaché en el coche, la puerta cerrándose detrás de mí con un suave y caro sonido de golpe. El interior estaba oscuro, iluminado solo por el suave resplandor de las luces de la ciudad, filtrándose a través de las ventanas empañadas por la lluvia. Y ahí estaba él, Mateo Romano, sentado frente a mí, su rostro medio en sombra, observándome con esos ojos intensos que parecían no perderse nada. «¿Viniste?», dijo simplemente, como si nunca hubiera dudado de que lo haría.
No me dejaste mucha opción. Sus labios se curvaron en ese mismo fantasma de sonrisa que había visto en el aparcamiento. Siempre hay una elección, Elena. Acabas de hacer tu primera. El coche se alejó de la acera, llevándome hacia la noche lluviosa y más profundamente en el mundo de Mateo Romano. No podía sacudir la sensación de que acababa de entrar en una hermosa jaula dorada y que el hombre sentado frente a mí tenía la única llave. El coche se deslizaba por las calles mojadas de Madrid. El silencio en el interior roto solo por el barrido rítmico de los limpiaparabrisas contra el cristal. Mateo me observaba con una intensidad desconcertante, como si estuviera catalogando cada detalle de mi apariencia. Luché contra el impulso de retorcerme bajo su mirada. «Te ves diferente con el pelo recogido», finalmente dijo. Toqué mi coleta apresurada conscientemente. Tuve 5 minutos para prepararme. No fue una crítica. Sus ojos se detuvieron en mi cuello expuesto antes de volver a mi rostro. «El verde te queda bien. Resalta tus ojos, tal como sospeché que lo haría». El cumplido me hizo sentir incómoda, no porque no fuera bienvenido, sino por cómo hacía que algo aleteara en mi pecho. A pesar de mi miedo, cambié de tema abruptamente. «¿A dónde vamos?» «A un lugar privado, a un lugar seguro». «Esas no siempre son la misma cosa», señalé. Una sonrisa jugó en las comisuras de su boca. Perspicaz, pero en este caso lo son. El coche giró hacia la M30, dirigiéndose hacia los suburbios más ricos del norte de Madrid. La lluvia martillaba contra el techo, creando un capullo de sonido que hacía que este extraño viaje se sintiera aún más surrealista. «Háblame de Víctor Sokolov», dije, determinada a mantener la conversación centrada en la razón por la que estaba aquí. La expresión de Mateo se endureció. No de mí específicamente, de un asociado, pero la distinción es irrelevante ahora. «Porque está muerto». «Sí». La contundencia de su respuesta me enfrió. «¿Lo mataste? ¿Importaría si lo hice?» «Por supuesto que importaría», exclamé, la ira momentáneamente anulando mi miedo. «Estoy sentada en un coche contigo. Merezco saber si eres un asesino». Me estudió durante un largo momento, su rostro ilegible en las sombras cambiantes. «No maté a Víctor Sokolov, pero no puedo decir que lamenté su fallecimiento». «¿Qué robó que era tan importante?» «Información. El tipo que podría destruir vidas. Material de chantaje de un tipo». Sacó una petaca de cristal y 2 vasos de un compartimento interior. «¿Una copa?» Negué con la cabeza. Quiero mantener mis sentidos alerta. Esa sonrisa fantasma apareció de nuevo. «Chica lista». «No soy una chica. Tengo 30 años. Una mujer». Se sirvió una medida de líquido ámbar. Una mujer hermosa e inteligente que contesta números equivocados en mitad de la noche y camina hacia el peligro con los ojos bien abiertos. No caminé hacia el peligro. Fui arrastrada a él por tu llamada telefónica. El destino tiene formas interesantes de unir a las personas. Esto no es el destino, es un error, una coincidencia de números de teléfono. No creo en las coincidencias, Elena. La forma en que dijo mi nombre envió un escalofrío involuntario por mi columna. Todo sucede por una razón. Miré por la ventana, intentando determinar dónde estábamos. Las luces de la ciudad habían quedado atrás, reemplazadas por la oscuridad de lo que parecía ser una zona arbolada. La inquietud trepó por mi columna. Dijiste que íbamos a un lugar seguro. Y lo es. Asintió hacia el parabrisas, donde unas enormes puertas de hierro forjado se estaban abriendo para admitir nuestro vehículo. Más allá de las puertas se extendía un largo camino sinuoso, flanqueado por árboles perfectamente cuidados. Al final se alzaba una villa que parecía sacada de una revista de arquitectura. Toda piedra y líneas elegantes, ventanas brillando con luz cálida contra la noche tormentosa. «¿Esta es tu casa?», pregunté, incapaz de ocultar el asombro en mi voz. «Una de ellas». El coche se detuvo bajo un pórtico cubierto. Antes de que el conductor pudiera abrir mi puerta, Mateo estaba allí, ofreciendo su mano. Dudé antes de tomarla, sorprendida por el calor de su piel contra la mía,
por la fuerza en sus dedos cuando se cerraron alrededor de mi mano. La entrada principal estaba custodiada por 2 hombres de traje oscuro que asintieron respetuosamente cuando Mateo me condujo adentro. El vestíbulo era cavernoso, con una escalera amplia y suelos de mármol que resonaban con nuestros pasos. Arte que parecía digno de museo adornaba las paredes, y una araña de cristal proyectaba arcoíris a través del espacio. «Por aquí», dijo Mateo, guiándome con un toque ligero en la parte baja de mi espalda que ardió a través de la tela de mi jersey. Pasamos por varias habitaciones, cada una más opulenta que la anterior, hasta que llegamos a lo que parecía ser un estudio. Un fuego crepitaba en una enorme chimenea de piedra, proyectando sombras danzantes sobre libros encuadernados en cuero que cubrían las paredes. 2 sillones de orejas enfrentaban el hogar, una pequeña mesa entre ellos colocada con una bandeja de plata. «Por favor, siéntate». Mateo señaló uno de los sillones. «¿Tienes hambre? Imagino que tu paella fue interrumpida». Como si estuviera en señal, mi estómago gruñó. No había comido más que unos pocos bocados antes de su llamada. «Un poco», admití. Presionó un botón en la pared y en cuestión de minutos apareció una mujer en un sencillo uniforme negro. «Tráenos la cena aquí, Pilar, y té para la señorita Morales». Ella asintió y desapareció sin una palabra. Me hundí en la silla, su cuero suave y desgastado de una manera que sugería generaciones de uso. El calor del fuego calentó mi piel enfriada por la lluvia, haciéndome consciente de lo húmeda que aún estaba mi ropa. «Debes tener preguntas», dijo Mateo, tomando el asiento frente a mí. «Docenas», respondí, empezando ¿por qué me trajiste a tu casa en lugar de a un restaurante? Los restaurantes tienen oídos, camareros, otros comensales, personal que puede ser sobornado o amenazado. Juntó sus dedos. Lo que necesitamos discutir requiere absoluta privacidad. ¿Y qué es exactamente lo que necesitamos discutir? Sus ojos oscuros reflejaron la luz del fuego. Tu seguridad y lo que costará. Un escalofrío me recorrió a pesar del calor de la habitación. ¿Costará? Todo tiene un precio, Elena. La protección más que nada. La mujer, Pilar, regresó con una bandeja cargada de platos cubiertos, que dispuso en la mesa entre nosotros. Vertió té en una delicada taza de porcelana para mí y whisky en un vaso de cristal para Mateo antes de partir tan silenciosamente como había llegado. Levanté la cubierta de plata de mi plato para encontrar un solomillo perfectamente sellado, verduras asadas y patatas dispuestas con la precisión de la alta gastronomía. El vapor se elevaba de la comida, llevando aromas deliciosos que me recordaban lo hambrienta que estaba realmente. «Come», dijo Mateo, descubriendo su propio plato idéntico. «Hablaremos después». A pesar de mi aprensión, no pude resistir la comida. Comimos en silencio, los únicos sonidos el fuego crepitante y el tintineo de los cubiertos contra la porcelana. Mateo se movía con la gracia fácil de un hombre acostumbrado al lujo, a tener cada necesidad anticipada y satisfecha sin tener que pedirlo. Cuando terminamos, Pilar reapareció para retirar los platos, dejando té fresco y whisky tras ella. Solo cuando la puerta se cerró detrás de ella, Mateo habló de nuevo. Víctor Sokolov trabajó para un asociado mío durante 5 años. Tenía acceso a toda información sensible, listas de clientes, registros financieros, evidencia de ciertas transacciones que interesarían a las autoridades. Hizo girar el líquido ámbar en su vaso. Hace 3 semanas desapareció, junto con un disco duro que contenía toda esta información. ¿Y este asociado es alguien que prefiere permanecer sin nombre? Alguien que confiaba en Sokolov y fue traicionado. Alguien en la mafia, dije sin rodeos. Como tú. La expresión de Mateo no cambió. Ha estado investigando. Lo suficiente para saber que el apellido Conti está conectado al crimen organizado y que fuiste fotografiado con Isabella Conti, la hija de Lorenzo, mi ex prometida. Tomó un sorbo de su whisky. Nuestro compromiso terminó hace 2 años. Esta nueva información me tomó por sorpresa. No me di cuenta de que eras capaz de relaciones humanas normales. Hubo un toque de amargura en su tono.
Te aseguro que lo soy. O lo era. Isabela decidió que la vida que podía ofrecerle no valía las complicaciones que venían con ella. Estudié su rostro, intentando reconciliar al hombre peligroso que me había esperado en un aparcamiento con alguien que había experimentado el desamor. Lo siento. No lo sientas, fue para mejor. Dejó su vaso. Pero no estamos aquí para discutir mis relaciones pasadas. No, estamos aquí porque un hombre muerto tenía un número de teléfono similar al mío, y ahora crees que estoy en peligro. Sé que estás en peligro. La certeza en su voz envió un escalofrío a través de mí. Hace 2 días, alguien entró en el apartamento de Sokolov. Ya había sido registrado por mi gente, pero quien vino después encontró algo que nosotros pasamos por alto. Un pedazo de papel con tu número de teléfono escrito en él. Mi respiración se detuvo. Eso no tiene ningún sentido. Nunca conocí a ese hombre. ¿Por qué tendría mi número? Eso es lo que pretendo averiguar. Mateo se inclinó hacia adelante, sus ojos intensos en la luz del fuego. Pero hasta que lo hagamos, necesitas protección. Mi protección. ¿Y qué implica eso exactamente? Te quedarás aquí, donde puedo asegurar tu seguridad. Continuarás tu trabajo en el hospital, pero mis hombres te llevarán allí y de vuelta. No irás a ningún lado sola, no hasta que encontremos lo que Sokolov robó y determinemos por qué tenía tu número. Lo miré con incredulidad. ¿Esperas que me mude contigo? ¿Un completo desconocido que, por su propia admisión, está involucrado en el crimen organizado? Espero que elijas la supervivencia. Su voz era tranquila, cuestión de hecho. Las personas que buscan ese disco duro no dudarán en hacerte daño para obtener lo que quieren, tengas o no. ¿Y tú lo harías? Lo desafié. ¿Dudar en hacerme daño, quiero decir? Algo parpadeó en sus ojos. Sorpresa, quizás, ante mi franqueza. Sí, dijo simplemente. Lo haría. ¿Por qué? No me conoces. Sé lo suficiente. Se puso de pie abruptamente, moviéndose hacia un escritorio en la esquina de la habitación. De un cajón sacó una carpeta, que me entregó. Mira por ti misma. Con dedos temblorosos la abrí. Dentro había lo que parecía ser un dossier sobre mí, mi partida de nacimiento, expedientes universitarios, registros de empleo, historial médico, incluso fotos mías a varias edades. La más reciente era de la semana pasada, mostrándome salir de mi edificio de apartamentos por la mañana temprano, taza de café en mano, ajena a ser observada. El horror y la violación me invadieron. ¿Cómo te atreves?, susurré, cerrando la carpeta y empujándola lejos de mí. ¿Cómo te atreves a invadir mi privacidad así? Necesitaba saber con quién estaba tratando. Reclamó la carpeta, devolviéndola al escritorio. Y encontré a alguien notable. Una mujer que perdió a sus padres en un incendio trágico a los 19, que se abrió camino a través de la escuela de enfermería a pesar de una deuda aplastante, que eligió una profesión dedicada a ayudar a otros. Cada palabra era como un golpe físico, un recordatorio de cuán completamente este desconocido había invadido mi vida. Parágrafo. Alguien que visita las tumbas de sus padres cada mes con flores frescas, que hace voluntariado en un hospital infantil en sus días libres, que no ha estado en una relación desde que un residente quirúrgico llamado Marcos Herrera traicionó su confianza hace más de 1 año. Las lágrimas ardían en mis ojos. Dije que pares. Para mi sorpresa, lo hizo. Regresó a su silla, dándome espacio para recuperarme. Cuando habló de nuevo, su voz era más tranquila. No estoy intentando herirte, Elena. Estoy intentando mostrarte que he sido minucioso en mi evaluación, que sé exactamente a quién estoy ofreciendo proteger. Me sequé enojada una lágrima que había escapado. ¿Y cuál es el precio de esta protección? Dijiste que todo tiene un costo. Sí. Me estudió sobre el borde de su vaso. El costo es tu confianza, tu completa y total confianza en mí. Dejé escapar una risa sin humor. Después de lo que acabas de mostrarme, después de enterarme de que me has estado acosando, investigando, fotografiando sin mi conocimiento o consentimiento, ¿cómo podría posiblemente confiar en ti?
Porque a pesar de todo eso, sigo siendo tu mejor oportunidad de supervivencia. Dejó su vaso con cuidado deliberado. Y porque soy el único que sabe por qué Víctor Sokolov tenía tu número. Mi corazón dio un vuelco. Dijiste que no lo sabías. Dije que pretendía averiguarlo. Hay una diferencia. Sacó del bolsillo interior de su chaqueta una pequeña foto, que colocó en la mesa entre nosotros. ¿Reconoces a este hombre? Recogí la foto, estudiando el rostro de un hombre de mediana edad con cabello ralo y rasgos afilados. Algo en él parecía vagamente familiar, pero no podía ubicarlo. No estoy segura. Tal vez podría haber sido un paciente en algún momento. Su nombre es Ricardo Delgado. Era el socio comercial de tu padre antes del incendio. La foto se me resbaló de los dedos repentinamente entumecidos. ¿Qué? Number. Mi padre era contador. Trabajaba para una firma en el centro. No tenía un socio comercial. Tu padre, Javier Morales, era de hecho contador, pero también tenía un negocio paralelo, blanqueando dinero para ciertas organizaciones. Ricardo Delgado era su contacto. La habitación pareció inclinarse a mi alrededor. Eso no es posible. Mi padre era un buen hombre. Él nunca. Las personas rara vez son tan simples como necesitamos que sean, especialmente los padres. Había algo como simpatía en su voz ahora. Tu padre se metió en problemas cuando intentó salir, ir a las autoridades. El incendio. Susurré, la implicación golpeándome como un golpe físico. ¿Estás diciendo que el incendio no fue un accidente? El silencio de Mateo fue respuesta suficiente. El mundo tal como lo conocía se hizo añicos a mi alrededor, reconstruyéndose en algo más oscuro, más siniestro. Todos estos años, había creído que mis padres habían muerto en un accidente trágico. Cableado defectuoso, habían dicho los investigadores. Una casa vieja con sistemas eléctricos desactualizados. Mala suerte. No, dije, poniéndome de pie tan rápido que mi silla raspó contra el suelo de madera. No, no te creo. Esto es algún tipo de manipulación enfermiza. Estás inventando esto para controlarme. No tengo razón para mentirte, Elena. Permaneció sentado, observándome con esos ojos oscuros e inescrutables. Y toda razón para decirte la verdad. Una fuerte explosión sacudió el edificio, polvo cayendo del techo. El teléfono de Mateo sonó y lo respondió, su cara endureciéndose mientras escuchaba. ¿Cuántos? Preguntó bruscamente en italiano. Luego cambió al español. Protocolo de evacuación 3. Alerta a todos los equipos. Se volvió hacia mí, su transformación inmediata y aterradora. El hombre pensativo a mi lado desapareció, reemplazado por alguien más frío, más duro. Un depredador preparándose para la batalla. ¿Qué está pasando?, pregunté, el miedo apretando mi garganta. Han encontrado este lugar más rápido de lo que anticipé. Se movió hacia un panel en la pared, que se deslizó para revelar un arsenal de armas. Necesitamos irnos. Ahora. Antes de que pudiera procesar esto, Dante, el conductor, irrumpió en la habitación. Jefe, violación del perímetro. Sector norte. 3 vehículos, fuertemente armados. Al menos 12 hostiles. Nuestros hombres están respondiendo, pero están usando armamento de grado militar. Mateo seleccionó una pistola, verificándola con eficiencia, practicada antes de meterla en una funda de hombro. Dante, lleva a Elena por el túnel. Llévala a la casa segura en la ciudad. No. La palabra escapó de mí antes de que pudiera pensar. Ambos hombres me miraron con sorpresa. No, repetí más firmemente. Estoy cansada de correr. Cansada de ser un peón en un juego que no elegí jugar. Si el colgante de mi padre es la clave para terminar esto, entonces necesito ser yo quien lo recupere. Mateo me estudió, algo parecido al respeto parpadeando en sus ojos. Es demasiado peligroso. Toda mi vida es peligrosa ahora, gracias a ti. Me puse de pie, encontrando fuerza en mi ira. No llegas a decidir qué riesgos tomo. Ya no. Otra explosión sacudió el edificio, más cerca esta vez. El teléfono de Dante vibró con mensajes urgentes. Han penetrado la casa principal. 8 minutos hasta que alcancen el ascensor.
Mateo maldijo. Luego tomó una decisión. Cambio de planes. Vamos todos juntos. Dante, el Bentley, salida subterránea. Me entregó una pequeña pistola que acepté con manos temblorosas. Solo como último recurso, el seguro está puesto. El gatillo requiere presión firme. Los siguientes minutos pasaron en un borrón. Nos movimos a través de otra puerta oculta hacia un garaje que albergaba varios vehículos de lujo. Dante puso en marcha un Bentley oscuro mientras Mateo me guiaba al asiento trasero, deslizándose a mi lado. La puerta del garaje se abrió hacia un túnel, tenuemente iluminado y en pendiente ascendente. El túnel sale a 5 kilómetros de la villa, explicó Mateo mientras Dante aceleraba. Tendremos ventaja, pero no mucha. Una vez que se den cuenta de que hemos escapado, vendrán tras nosotros. ¿Quiénes son?, pregunté, agarrando la manija de la puerta mientras Dante tomaba una curva a velocidad alarmante. Hombres de Volkov. Era el superior de Delgado, el que finalmente ordenó la muerte de tus padres. El teléfono de Mateo vibraba con actualizaciones. Han alcanzado el búnker. Saben que nos hemos ido. El túnel parecía interminable, los faros del Bentley iluminando solo una corta distancia por delante. En la oscuridad, mi mente corría, intentando procesar todo lo que había sucedido en las últimas horas. Mi comprensión completa de mi vida, de mis padres, había sido volcada. Y ahora estaba huyendo de atacantes armados en compañía de un jefe mafioso que, a pesar de todo, parecía decidido a protegerme. Finalmente, el túnel terminó, abriéndose a un camino rural desierto. Dante apagó los faros, navegando solo con la luz de la luna hasta que alcanzamos una carretera principal. Solo entonces los encendió de nuevo, fusionándose sin problemas con el escaso tráfico nocturno. ¿A dónde vamos?, pregunté. Primero al banco, decidió Mateo. No esperarán que vayamos allí directamente. Asumirán que estamos huyendo, no avanzando. Son casi medianoche, señalé. ¿El banco no estará abierto? La sonrisa de Mateo no contenía humor. Para mí, lo estará. Fiel a su palabra, cuando llegamos al Banco Nacional de España en el centro de Madrid, un hombre nervioso en traje arrugado esperaba junto a la entrada de servicio. Nos condujo rápidamente a través de corredores oscuros hasta el área de la cámara acorazada, sus ojos evitando cuidadosamente el rostro de Mateo. Caja 1374, como solicitó, señor Romano. Torpedeó con llaves, desbloqueando una puerta de seguridad. Les daré privacidad. Quédate al alcance del oído, instruyó Mateo. No tardaremos mucho. El hombre asintió y se retiró a una distancia discreta. Mateo se volvió hacia mí. Requerirá tu identificación y firma. Entregué mi DNI, intentando ignorar lo surrealista que se sentía esta visita nocturna al banco. Minutos después, una caja de seguridad grande estaba sobre una mesa privada. Mis manos temblaron mientras la abría. Dentro había un solo artículo, una pequeña bolsa de terciopelo. Volqué su contenido sobre la mesa y ahí estaba. El colgante de plata, exactamente como lo recordaba, de forma ovalada, con delicado trabajo de filigrana en el frente, y lo que ahora reconocía como números grabados en la parte de atrás. Coordenadas, murmuró Mateo examinando la parte de atrás. Y lo que parece ser una fecha. Con dedos temblorosos abrí el colgante. La pequeña fotografía de mis padres todavía estaba allí, tan vibrante como el día en que fue tomada. Cuidadosamente quité el pequeño marco, revelando un pedazo de papel doblado detrás de él. Mateo observó intensamente mientras lo desdoblaba. El papel contenía una cadena de letras y números escritos con la distintiva caligrafía de mi padre, seguida de un breve mensaje. Para Elena, si estás leyendo esto he fallado. La evidencia está donde pescaste tu primer pez. No confíes en nadie, lo siento. Te amo. Papá. Las lágrimas nublaron mi visión. Mateo gentilmente tomó el papel, estudiando el código. Esto podría ser un número de cuenta, posiblemente offshore. ¿Y el mensaje? ¿Sabes lo que significa? ¿Dónde pescaste tu primer pez? A través de mis lágrimas, asentí. Embalse de San Juan. Teníamos una pequeña casa rural allí cuando era niña. Ha pasado años desde que estuve.
Ese es nuestro próximo destino. Mateo cuidadosamente volvió a doblar el papel y me lo entregó. Guárdalo seguro. Lo metí en mi bolsillo junto con el colgante que sujeté alrededor de mi cuello. Su peso se sentía tanto extraño como familiar, una conexión tangible con mi padre y los secretos que había intentado protegerme. Mientras salíamos del banco, Dante se tensó, su mano moviéndose a su arma. «Jefe, tenemos cola. SUV negro, 2 coches atrás». La reacción de Mateo fue inmediata. «Cambio de planes, Dante. Dirígete al puerto deportivo. Tomaremos el barco al embalse». Se volvió hacia mí, su brazo rodeándome protectoramente mientras nos apresurábamos de vuelta al Bentley. «¿La casa rural? ¿Qué tan lejos está del agua?» «Justo en la orilla», dije. Teníamos un embarcadero privado. «Bien». Su brazo me rodeó mientras entrábamos al coche. «Agáchate una vez que estemos en el coche». El viaje al puerto fue una pesadilla de neumáticos chirriantes y giros repentinos mientras Dante intentaba perder a nuestros perseguidores. Mateo permaneció aparentemente tranquilo, dando direcciones a Dante y ocasionalmente verificando las armas que había traído. Me agaché en el piso del asiento trasero, el colgante apretado en mi mano, el mensaje final de mi padre repitiéndose en mi mente. No confíes en nadie. Había querido decir a Mateo, estaba cometiendo un error fatal al llevarlo a la casa rural, a lo que sea que mi padre hubiera escondido allí. Pero si no Mateo, ¿en quién podía confiar? Las personas que nos perseguían habían matado a mis padres, habían matado a Víctor Sokolov, me matarían sin dudarlo si me atrapaban. Al menos Mateo había mostrado deseo de mantenerme viva, incluso si sus motivos no eran completamente altruistas. El coche se detuvo bruscamente. «Llegamos», anunció Mateo. «Quédate cerca». El puerto estaba desierto a esta hora, los barcos amarrados allí, meciéndose suavemente en la ligera marejada. Mateo nos condujo a un yate elegante, desbloqueándolo con una llave de su bolsillo. «¿Tienes un yate?» No pude ocultar la sorpresa en mi voz. «Varios», respondió ayudándome a bordo. «Este es el más rápido». Dante tomó el timón mientras Mateo aseguraba las puertas y ventanas. En minutos nos alejábamos del muelle, acelerando hacia el agua abierta. «El embalse de San Juan está a 50 kilómetros al oeste», dije, intentando orientarme. «Deberíamos poder alcanzarlo en aproximadamente». El crujido de disparos me interrumpió. Una bala destrozó una de las ventanas del yate, enviando vidrios volando. Mateo me empujó hacia abajo, cubriéndome con su cuerpo. «Están detrás de nosotros», llamó Dante. «Lancha rápida cerrando rápidamente». «¿Podemos dejarlos atrás?», preguntó Mateo aún cubriéndome. «No en agua abierta, tal vez en los estrechos, donde tenemos la ventaja del conocimiento local». El peso de Mateo era tanto aterrador como reconfortante, mientras me mantenía protegida. Más disparos estallaron, balas rebotando en el exterior del yate. «Dirígete a los estrechos», ordenó Mateo. «Yo me ocuparé de nuestros invitados». Se movió con sorprendente agilidad hacia un compartimento de almacenamiento, extrayendo lo que parecía un rifle de alta potencia. «Dante, corta las luces. A mi señal». El yate se sumergió en la oscuridad. A través de la ventana pude ver la lancha rápida detrás de nosotros, su foco barriendo el agua, buscándonos. Mateo apuntó, su respiración firme y controlada. El crujido de su rifle fue ensordecedor en el espacio cerrado. A través de la ventana vi el foco de la lancha perseguidora destrozarse. Mateo disparó 2 veces más, y el motor de la lancha rápida tartamudeó y murió, dejándola a la deriva. «Están deshabilitados», anunció regresando a mí. «Pero debemos asumir que han pedido refuerzos. Necesitamos llegar a la casa rural rápidamente». Dante nos guió a través de los estrechos, un sinuoso canal entre pequeñas islas, antes de que la vasta extensión del embalse de San Juan se abriera ante nosotros. Incluso en la oscuridad, la costa familiar envió una ola de recuerdos lavándome. Veranos pasados nadando y pescando, mi padre enseñándome a poner el cebo en el anzuelo, mi madre llamándonos para cenar desde el porche de la casa rural.
Allí, señalé un pequeño embarcadero privado, apenas visible a la luz de la luna. Esa es nuestra casa rural. Dante guió el yate expertamente hacia el embarcadero. Mateo me ayudó a bajar sobre los tablones desgastados, su mano firme alrededor de la mía. La casa rural se alzaba adelante, oscura y silenciosa, sin cambios en la década desde que la había visto por última vez. «Espera aquí», instruyó Mateo, sacando su pistola. Se acercó a la casa rural cautelosamente, verificando ventanas y puertas antes de hacer una señal de que estaba despejado. La puerta crujió cuando la empujé para abrirla, recuerdos asaltándome con cada paso. El olor a humedad del desuso, las siluetas familiares de los muebles cubiertos con fundas contra el polvo, la chimenea de piedra donde habíamos asado malvaviscos en días lluviosos. «¿Dónde pescaste tu primer pez?», preguntó Mateo, encendiendo una linterna. «Al final del embarcadero», respondí. «Pero él no habría enterrado nada allí. Está bajo el agua». Me moví por la casa rural, pasando mis dedos sobre superficies cubiertas de polvo, buscando cualquier señal de lo que mi padre podría haber querido decir. La pequeña cocina, los 2 dormitorios, la sala de estar. Nada parecía perturbado o inusual. Entonces recordé el cobertizo para botes. Guardábamos el equipo de pesca allí. Ahí es donde pesqué mi primer pez. No en el embalse, sino en el cobertizo. Estaba practicando el lanzamiento y accidentalmente enganché una lubina montada en la pared. Mi padre se rió durante horas. Mateo asintió a Dante, quien tomó una posición junto a la puerta principal, vigilante. Juntos, Mateo y yo nos dirigimos al pequeño cobertizo para botes adjunto al embarcadero. La puerta estaba asegurada con un candado oxidado que Mateo eliminó rápidamente. Dentro, el aire estaba espeso con el olor de madera vieja y veranos olvidados. Las cañas de pescar permanecían en una esquina, telarañas conectándolas como hilos de gasa, y en la pared, exactamente como lo recordaba, colgaba la lubina montada, mi primera captura accidental. «Allí», señalé detrás del pez. «Tiene que estar ahí». Mateo levantó el pesado montaje de su gancho, revelando una pequeña caja fuerte de metal empotrada en la pared. Un candado de combinación la aseguraba. Los números del colgante, me di cuenta, sacándolo de mi cuello. Deben ser la combinación. Con dedos temblorosos marqué la secuencia grabada en la parte posterior del colgante. La caja fuerte hizo clic al abrirse, revelando un estuche impermeable en su interior. Lo saqué, sintiendo el peso de lo que estuviera contenido dentro. La linterna de Mateo iluminó el estuche mientras lo abría. Dentro había un disco duro, negro, elegante, poco notable excepto por lo que contenía, y un sobre sellado con mi nombre escrito en la caligrafía de mi padre. «El disco duro desaparecido», dijo Mateo en voz baja. «Sokolov debe haberlo encontrado. Luego lo escondió de nuevo cuando se dio cuenta de lo que contenía». «¿Pero cómo supo de este lugar? ¿De la caja fuerte?» «Tu padre debe haberle dicho a alguien, o quizás Sokolov siguió el mismo rastro que nosotros. El colgante, la caja de seguridad, el mensaje». Agarré el sobre, desgarrada entre el deseo de leer las últimas palabras de mi padre para mí y el miedo de lo que podrían contener. Antes de que pudiera decidir, la voz urgente de Dante llamó desde afuera. «Jefe, vehículos acercándose. Múltiples faros». Mateo tomó el disco duro, asegurándolo dentro de su chaqueta. «Necesitamos irnos ahora». Nos apresuramos de regreso al yate, el sobre aún apretado en mi mano, el estuche vacío dejado atrás. Dante ya había arrancado los motores, el yate vibrando con poder contra el embarcadero. «Espera», dije mientras Mateo se preparaba para soltar las amarras. «Hay otra forma. Un camino de servicio a través del bosque conecta con una autopista a aproximadamente 1,5 kilómetros de aquí. Esperarán que nos vayamos por agua». Mateo evaluó la situación rápidamente. «Dante, toma el yate, aléjalos del embalse, luego regresa al punto de extracción secundario. Nos reuniremos allí contigo». Dante asintió,
comprendiendo la orden tácita de actuar como señuelo. Mientras se alejaba del embarcadero, Mateo y yo nos deslizamos en el bosque, siguiendo un sendero estrecho que yo recordaba de exploraciones infantiles. El bosque estaba oscuro, la luna proporcionando solo luz intermitente a través del dosel superior. Mateo se movía con sorprendente silencio para su tamaño, una mano sosteniendo la mía, la otra empuñando su arma. Detrás de nosotros escuché gritos y el sonido de motores de lanchas. Nuestros perseguidores habían llegado a la casa rural. «Registrarán el cobertizo primero», murmuró Mateo. «Encontrar el estuche vacío los ralentizará, los hará preguntarse si ya hemos escapado con el disco». Continuamos a través del bosque, el camino haciéndose más débil a medida que años de desuso habían permitido que la naturaleza lo reclamara. Mis pulmones ardían por el esfuerzo, el miedo impulsándome hacia adelante a pesar de la protesta de músculos no acostumbrados a tal actividad. Finalmente, los árboles se aclararon, revelando un estrecho camino de tierra más allá. Mateo hizo una pausa, escuchando intensamente, antes de guiarme hacia él. La autopista debería estar en esa dirección. Señalé al norte, intentando orientarme en la oscuridad. Antes de que pudiéramos movernos, faros aparecieron en la distancia, acercándose rápidamente por el camino de tierra. «Atrás», sisió Mateo, tirándome hacia la cobertura de los árboles. Nos agachamos detrás de un tronco caído, observando mientras un SUV negro retumbaba, dirigiéndose hacia la casa rural. El vehículo rebotó sobre el terreno irregular, sus ocupantes escaneando el bosque circundante. «Están buscando el perímetro», susurró Mateo. «Necesitamos seguir moviéndonos». Continuamos hacia el norte, manteniéndonos justo dentro de la línea de árboles, usando el camino como guía sin exponernos. Después de lo que pareció horas, pero probablemente fueron solo 20 minutos, el resplandor distante de la autopista apareció adelante. Estábamos casi al borde del bosque cuando el crujido de una rama detrás de nosotros destrozó el silencio. Mateo giró, empujándome detrás de él mientras una figura emergía de la oscuridad. Me preguntaba cuándo mostrarías tu cara, Romano. El hombre que se adelantó era mayor, su cabello plateado brillando a la luz de la luna, su acento vagamente de Europa del Este. En su mano había una pistola apuntada firmemente al pecho de Mateo. Siempre el héroe, ¿verdad? Como tu padre. Volkov. La voz de Mateo estaba plana, desprovista de emoción. Veo que todavía prefieres dejar que otros hagan el trabajo peligroso mientras tú llegas para la gloria. El hombre mayor sonrió finamente. Un líder delega, algo que tu padre nunca entendió. Su mirada se desplazó hacia mí. Y esta debe ser la hija de Javier Morales. El parecido es sorprendente. Me tensé ante la mención del nombre de mi padre, hablado por el hombre que había ordenado su muerte. Ella no sabe nada, dijo Mateo. Esto es entre tú y yo. Al contrario, ella te llevó directo a lo que he estado buscando. La sonrisa de Volkov se desvaneció. El disco duro, Romano. Entrégalo y quizás les permita vivir a ambos. Ambos sabemos que eso es mentira, respondió Mateo con calma. En el momento en que tengas lo que quieres, estamos muertos. Volkov se encogió de hombros. Entonces no tienes nada que perder cooperando, ¿verdad? Mi mente corría, buscando desesperadamente una salida. Mateo estaba de pie entre Volkov y yo, su cuerpo tenso pero su voz controlada. Podía sentir el sobre de mi padre arrugándose en mi puño cerrado. Si te entrego el disco, dijo Mateo lentamente, quiero tu palabra de que ella se va. Desaparece, vive su vida, nunca más será molestada por ti o tu organización. Mateo, no, susurré, horrorizada por su aparente disposición a sacrificarse. Él me ignoró, manteniendo su atención centrada en Volkov. ¿Tenemos un trato? Volkov pareció considerarlo. Siempre fuiste blando, ruso, como tu padre. El sentimiento es una debilidad en nuestro negocio. Asintió. Muy bien, la chica se va. Tú me das el disco. Un intercambio justo. Júralo, exigió Mateo. Júralo sobre tu honor, lo poco que tienes. ¿Cuestionas mi honor? El rostro de Volkov se oscureció. Lo juro. Ahora el disco.
Lentamente, Mateo alcanzó dentro de su chaqueta, extrayendo el disco duro. Lo levantó, el pequeño dispositivo captando la luz de la luna. Déjala irse primero. Volkov hizo un gesto con su pistola. Chica, empieza a caminar hacia la autopista. No mires atrás. Permanecí congelada, sin querer dejar a Mateo para morir. Él se volvió ligeramente, sus ojos encontrando los míos, llenos de una emoción que no podía nombrar. Vete, Elena, vive tu vida. Recuerda lo que te dije esa primera noche. A partir de ahora, eres mía. No importa lo que pase, no importa a dónde vayas, una parte de ti siempre me pertenecerá, así como una parte de mí siempre te pertenecerá. La inesperada ternura en su voz me aturdió. Esto no era solo sobre protección o el disco duro. En algún lugar, en el caos de los últimos días, algo había cambiado entre nosotros, una conexión forjada en peligro y propósito compartido. No te dejaré, dije firmemente. Qué conmovedor, se burló Volkov, pero finalmente inútil. El disco, ruso, ahora, o la mato primero y lo tomo de tu cadáver. Con deliberada lentitud, Mateo extendió su brazo, el disco duro en su palma abierta. Volkov se adelantó para tomarlo, su pistola nunca vacilando de su objetivo en el pecho de Mateo. En ese momento, varias cosas sucedieron a la vez. Un sonido distante, el zumbido de rotores de helicóptero, creció rápidamente más fuerte. La atención de Volkov se desvió momentáneamente hacia el ruido, y Mateo se movió con velocidad explosiva, golpeando la pistola a un lado mientras se disparaba, la bala silbando inofensivamente hacia los árboles. Los dos hombres lucharon, cayendo al suelo en una lucha desesperada por el arma. Me quedé paralizada, el sobre de mi padre aún apretado en mi mano, mientras los sonidos de su lucha llenaban el claro. Un segundo disparo resonó. Ambos hombres se quedaron quietos. Mateo, me apresuré hacia adelante, aterrorizada de lo que encontraría. Él se levantó del suelo, respirando pesadamente, un corte sangrante en su pómulo, pero por lo demás ileso. A sus pies yacía Volkov, inmóvil, una mancha oscura extendiéndose por su pecho. El helicóptero estaba directamente sobre nosotros ahora, un foco cortando la oscuridad para iluminar el claro. Mateo tomó mi mano, tirando de mi cerca mientras figuras en equipo táctico descendían en rapel, armas listas. ¿Jefe? Uno de ellos reconoció a Mateo con un asentimiento. Perímetro seguro. Dante llegó al punto de extracción. Tenemos vehículos esperando en la autopista. Mateo mantuvo su brazo alrededor de mí, su cuerpo aún tenso. Volkov, el operativo verificó al hombre caído. Muerto. Una mezcla compleja de emociones cruzó el rostro de Mateo. Satisfacción, remordimiento, cansancio. Miró hacia abajo al disco duro aún apretado en su mano. Luego a mí. «Se acabó», dijo suavemente. «O puede ser, si eso es lo que quieres». Antes de que pudiera responder, recordé el sobre en mi mano, las últimas palabras de mi padre para mí. Con dedos temblorosos, rompí el sello y desdoblé la carta dentro, leyendo bajo la dura luz del foco del helicóptero. Mi queridísima Elena, si estás leyendo esto, entonces mis intentos de hacer las cosas bien han fallado. He cometido errores terribles, confiado en las personas equivocadas, y ahora esos errores amenazan con destruir lo único que realmente importa, tú. La evidencia en el disco expondrá a Volkov y toda su organización, incluido Ricardo Delgado, mi antiguo socio. Fui ciego a lo que realmente estaban haciendo hasta que fue demasiado tarde. Cuando descubrí la verdad, que estaban usando mis habilidades contables para lavar dinero de tráfico humano, drogas y armas, supe que tenía que detenerlos. He escondido el disco donde solo tú pensarías en buscar. No confíes en nadie con esta información, excepto en un hombre, Antonio Romano o su hijo, Mateo. La familia Romano ha estado luchando contra Volkov durante años. No son santos, Elena, pero tienen un código, un honor que Volkov carece. Perdóname por el peligro en el que te he puesto. Perdóname por las mentiras. Sabe que todo lo que hice, lo hice por amor a ti y a tu madre.
Encuentra a Mateo Romano. Confía en él con tu vida como yo habría confiado en su padre con la mía. Te amo siempre, papá. Levanté la vista de la carta, lágrimas corriendo por mi rostro, para encontrar a Mateo observándome intensamente. Sabías, dije, sabías que mi padre confiaba en el tuyo. Asintió lentamente. Sospeché cuando Sokolov robó el disco y fue encontrado con tu número. Esperaba que significara lo que pensaba que hacía, que tu padre había dejado instrucciones apuntando a la familia Romano. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Me habrías creído? ¿Habrías confiado en un extraño que afirmaba que tu padre se había aliado con otra familia criminal? Su voz era gentil. Necesitaba que tomaras tu propia decisión, Elena, que decidieras por ti misma en quién confiar. Miré hacia abajo la carta de mi padre, luego al hombre ante mí. Peligroso, poderoso, pero también el hombre que me había protegido, que se había ofrecido a sacrificarse por mí. El hombre en quien mi padre había confiado. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. ¿Con el disco? ¿Con la organización de Volkov? Ahora termino lo que nuestros padres comenzaron. La mano de Mateo subió para tocar mi rostro gentilmente. Con esta evidencia, puedo desmantelar toda la operación de Volkov legalmente, a través de fiscales federales que me deben favores, sin violencia, sin más muertes, un final limpio. ¿Y nosotros? ¿Qué nos pasa a nosotros? La pregunta quedó entre nosotros, cargada de posibilidades que no me había permitido considerar hasta ahora. Eso, dijo Mateo suavemente, depende enteramente de ti. ¿Dije la verdad antes? Puedes irte, volver a tu vida, nunca volver a verme, o o lo incité cuando vaciló. O puedes elegir un camino diferente conmigo. Su pulgar rozó una lágrima en mi mejilla. No fingiré que será fácil. Mi mundo es complicado, peligroso a veces, pero te protegería con mi vida, y quizás juntos podríamos construir algo que ninguno de nuestros padres logró lograr. Un legado que honre su sacrificio sin repetir sus errores. Pensé en mi tranquila vida como enfermera, el pequeño apartamento, la rutina que había definido mi existencia desde la muerte de mis padres. Luego pensé en Mateo, la intensidad en sus ojos cuando me miraba, la conexión tácita que había crecido entre nosotros a través del peligro y la revelación. A partir de ahora, eres mía, repetí sus palabras de esa primera noche. ¿Eso es todavía lo que quieres? Sus ojos oscuros sostuvieron los míos, inquebrantables. Más que nada, pero solo si lo eliges libremente. En ese momento, de pie en un claro iluminado por la luna, con rotores de helicóptero tronando sobre nosotros, y la última carta de mi padre en mi mano, tomé mi decisión. No por miedo u obligación, sino por la certeza de que la vida me había traído a esta encrucijada por una razón. Alcé la mano, mis dedos trazando la cicatriz en su pómulo. Entonces elijo este camino. Te elijo a ti. La sonrisa que transformó su rostro fue como nada que hubiera visto antes. Genuina, sin protección, casi juvenil en su repentina alegría. Me atrajo hacia sus brazos, sus labios encontrando los míos en un beso que se sintió como un final y un comienzo. Cuando finalmente nos separamos, sin aliento, presionó su frente contra la mía. Pasaré cada día asegurándome de que nunca lamentes esa elección. Te voy a cumplir esa promesa, susurré. Mientras caminábamos de la mano hacia los vehículos esperando, el disco duro seguro y la carta de mi padre guardada de forma segura, sentí un peso levantarse de mis hombros. El pasado, con todos sus secretos y mentiras, finalmente podía descansar. El futuro, tan incierto como podría ser, contenía posibilidades que estaba lista para explorar. Había contestado un número equivocado y encontrado mi destino. Mateo me había reclamado como suya, y ahora, contra todo pronóstico, yo lo había reclamado a cambio. A partir de ahora, nos pertenecíamos el uno al otro, y ese era un comienzo que valía todo el peligro que habíamos soportado para alcanzarlo. Las semanas siguientes pasaron en un torbellino de declaraciones, reuniones con fiscales federales y la lenta pero inexorable desmantelación de todo lo que Volkov había construido. Mateo había cumplido su palabra.
El disco duro contenía décadas de evidencia criminal, meticulosamente documentada por mi padre antes de su muerte. Me quedé en la villa de Mateo durante ese tiempo, no porque tuviera que hacerlo, sino porque elegí hacerlo. Mi pequeño apartamento en Madrid parecía pertenecer a otra vida, a otra Elena, una que aún no sabía que su padre había sido asesinado, que había un mundo entero de peligro y oscuridad justo bajo la superficie de lo ordinario. Continué trabajando en el Hospital General San Rafael, pero ahora Dante me llevaba cada mañana en el Bentley y me recogía cada noche. Al principio, Carmen levantó las cejas ante mi repentino chofer de lujo, pero después de una semana de verme llegar en coche privado, simplemente resopló y murmuró algo sobre chicas con suerte antes de volver a su trabajo. Lucía en recepción no fue tan sutil. Entonces, ¿quién es?, me preguntó una mañana, apoyándose en el mostrador con una sonrisa cómplice. El tipo del coche elegante. ¿Es el mismo que envió esas flores increíbles? Es complicado, dije, buscando las palabras adecuadas para describir lo que Mateo y yo teníamos. Cariño, los mejores siempre lo son, guiñó un ojo. Solo asegúrate de que te trate bien, si no, le daremos una paliza. Me reí a pesar de mí misma, tocada por su preocupación maternal. Lo hace, me trata muy bien, y era verdad. Mateo era atento sin ser sofocante, protector sin ser controlador. Por las noches cenábamos juntos en el estudio donde me había traído esa primera noche, el fuego crepitante mientras él me contaba sobre su día y yo sobre el mío. Lentamente, cuidadosamente, estábamos construyendo algo real entre nosotros, algo que trascendía las circunstancias dramáticas de nuestro primer encuentro. ¿Cómo estuvo el hospital hoy?, preguntó una noche, sirviendo vino mientras nos acomodábamos en nuestros sillones habituales. Agotador. Tuvimos 3 traumas de un accidente de tráfico en la M40. Tomé un sorbo del vino, dejando que el calor se extendiera por mí. Carmen dice que estoy distraída últimamente, que mi cabeza está en las nubes. Una sonrisa jugó en sus labios. Y está, tal vez un poco, admití. Es difícil concentrarse en suturas cuando tu mente sigue divagando hacia otras cosas. ¿Qué tipo de cosas? Se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros brillando con interés. Cosas como por qué un hombre poderoso y peligroso querría a una simple enfermera en su vida. Su expresión se volvió seria. No hay nada simple sobre ti, Elena Morales. Eres la mujer más extraordinaria que he conocido. Se levantó de su silla y se arrodilló frente a la mía, tomando mis manos entre las suyas. Y en cuanto a por qué te quiero en mi vida, ¿alguna vez has considerado que quizás me haces querer ser mejor de lo que soy? Mi corazón se aceleró ante la vulnerabilidad en su voz. Mateo, todo lo que he construido, todo lo que he hecho, ha sido sobre poder y control. Su pulgar acarició el dorso de mi mano, y luego marcaste un número equivocado, y de repente nada de eso importó. Lo único que importaba era escuchar tu voz, ver tu rostro, asegurarme de que estuvieras a salvo. Pensé que estabas loco esa primera noche, dije suavemente. Un acosador peligroso que iban a arruinar mi vida. Y tenías razón en pensar eso. Una sonrisa triste cruzó su rostro. Invadí tu privacidad, te manipulé, te arrastré a un mundo que deberías poder evitar. Pero también me salvaste, me protegiste, me mostraste la verdad sobre la muerte de mis padres. Levanté mi mano para tocar su mejilla. Sin ti, nunca habría sabido que su muerte significó algo, que no fue solo un accidente aleatorio y cruel. Él giró su rostro para besar mi palma. ¿Te arrepientes de haber contestado esa llamada? Lo consideré honestamente. Mi vida había sido volcada, cada suposición desafiada, cada comodidad arrancada, pero mirando a este hombre arrodillado ante mí, con toda su complejidad y peligro, y ternura inesperada, no podía arrepentirme del camino que me había traído aquí. No, dije con certeza, no me arrepiento de nada. Se levantó, tirando de mí con él, sus brazos envolviéndome mientras sus labios encontraban los míos. El beso fue diferente esta vez, más profundo, más promisorio,
hablando de futuros aún no escritos y posibilidades aún no exploradas. Cuando finalmente nos separamos, ambos sin aliento, presionó su frente contra la mía. «Quédate conmigo», susurró. «No solo hasta que esto termine, hasta que Volkov esté completamente enterrado y su organización desmantelada. Quédate conmigo después. Constrúyeme algo real conmigo». ¿Qué tipo de algo real? El tipo que asusta a los hombres como yo. Matrimonio, familia, una vida que no tiene nada que ver con el poder y todo que ver con el amor. Mi respiración se detuvo. ¿Me estás proponiendo matrimonio? No todavía. Sus labios se curvaron en esa sonrisa que ahora conocía tan bien. Cuando lo haga, será apropiado, con un anillo y rodilla doblada y todas las tradiciones que mereces. Pero te estoy diciendo lo que quiero, para que no haya duda sobre mis intenciones. Las lágrimas picaron en mis ojos. Mateo Romano, eres el hombre más imposible que he conocido. ¿Es eso un sí? Es un pregúntame apropiadamente y veremos. Sonreí a través de mis lágrimas. Pero para el registro, mis intenciones también son bastante serias. Su sonrisa podría haber iluminado todo Madrid. 2 meses después de la muerte de Volkov, los fiscales federales anunciaron acusaciones contra 47 individuos conectados a su organización. Ricardo Delgado fue arrestado intentando huir a Sudamérica, enfrentando cargos que lo pondrían en prisión por el resto de su vida. Las empresas fachada fueron cerradas, las cuentas congeladas, décadas de operaciones criminales finalmente expuestas a la luz. La evidencia proporcionada por el disco duro de mi padre fue fundamental en todos los casos. Los fiscales me aseguraron que su sacrificio y el de mi madre no habían sido en vano. Habían ayudado a desmantelar una de las redes criminales más grandes de Europa. No era el consuelo que había esperado encontrar, pero era algo, un significado en el sinsentido, un propósito en la tragedia. Visité sus tumbas un día soleado de primavera, Mateo esperando respetuosamente junto al coche, mientras yo me arrodillaba ante las lápidas que había estado visitando cada mes durante 11 años. «Lo hicimos, papá», susurré, colocando rosas frescas ante cada lápida. «Encontramos el disco, detuvimos a Volkov, hicimos lo que intentaste hacer». El viento susurró a través de los árboles, llevando el aroma de flores primaverales y nuevos comienzos. Y encontré a quien dijiste que encontrara, Mateo Romano. Una lágrima rodó por mi mejilla. Tenías razón sobre él, sobre su familia. No son santos, pero tienen honor. Y él es todo lo que nunca supe que necesitaba. Mateo debe haberlo sentido de alguna manera, porque un momento después estaba allí, su mano en mi hombro, su presencia sólida y reconfortante. «Hola, señor y señora Morales», dijo suavemente, dirigiéndose a las lápidas. «Soy Mateo Romano. Conocieron a mi padre Antonio». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Quiero que sepan que su hija es la persona más valiente y notable que he conocido, y que mientras yo viva, nadie volverá a hacerle daño. Tienen mi palabra sobre eso, la palabra de un romano». Más lágrimas fluyeron por mis mejillas, pero estas eran diferentes. No de dolor, sino de algo más cercano a la paz. Mateo me ayudó a levantarme, manteniéndome cerca mientras caminábamos de regreso al coche. «Gracias», dije secando mis ojos, «por venir conmigo, por hablarles. Son parte de quien eres», besó mi frente, «lo que significa que son importantes para mí también». Mientras conducíamos de regreso a la ciudad, observé el paisaje familiar de Madrid pasando, la ciudad donde había nacido, donde había crecido, donde había construido mi vida de las cenizas de la tragedia. Parecía diferente ahora, más vibrante de alguna manera, lleno de posibilidades que no había permitido contemplar antes. «¿En qué piensas?», preguntó Mateo, notando mi expresión pensativa. «En cómo todo cambia. Hace 3 meses mi vida era predecible, segura, aburrida, si soy honesta. ¿Y ahora? Ahora es todo menos predecible». Le sonreí, y me doy cuenta de que me gusta. La imprevisibilidad, la aventura,
la sensación de que cada día podría traer algo inesperado. Puedo garantizar mucha imprevisibilidad, dijo con humor seco. Viene con el territorio. Bien. Me estiré a través del asiento para tomar su mano. Porque he decidido algo. Oh, voy a mudarme a la villa. Apropiadamente. No solo quedándome durante una crisis, sino viviendo allí, contigo. El coche se desvió ligeramente mientras me miraba, sorpresa y placer mezclándose en su rostro. ¿Estás segura? Tu apartamento, tu independencia. Mi apartamento es una caja de zapatos con tuberías ruidosas, y mi independencia no va a ninguna parte solo porque elija compartir un espacio contigo. Apreté su mano. Pero si vamos a hacer esto, a construir algo real juntos, entonces hagámoslo apropiadamente, sin más pretensiones de que esto es temporal. Se detuvo en el arcén de la carretera, ignorando los coches que pitaban detrás de nosotros, y me atrajo hacia un beso que no dejó dudas sobre cómo se sentía acerca de mi decisión. Pilar va a estar encantada, dijo cuando finalmente nos separamos. Ha estado preparando tu habitación durante semanas, esperando que te quedaras. ¿Mi habitación? Levanté una ceja. ¿No tu habitación? Una sonrisa jugueteó en sus labios. Soy tradicional en algunas cosas, Elena. Tu propia habitación, hasta que haya un anillo en tu dedo. Entonces, tal vez deberías acelerar ese proceso de propuesta apropiada. Lo provoqué. Sus ojos oscuros se calentaron. Cuidado con lo que deseas, podría tomarlo como un desafío. Tal vez ese es exactamente mi intención. La propuesta llegó 3 semanas después, y no fue nada como esperaba. Estaba trabajando un turno de noche particularmente brutal. 3 enfermeras enfermas con gripe, dejando el resto de nosotras desbordadas. A las 3 de la madrugada estaba exhausta, cubierta de fluidos corporales de varios pacientes, y considerando seriamente si la enfermería había sido la elección profesional correcta. Elena Morales a recepción, crepitó el intercomunicador. Elena Morales a recepción, por favor. Con un suspiro, dejé la estación de enfermería y me dirigí al frente, esperando otro ingreso o alguna otra crisis que necesitara ser manejada. En cambio, encontré a Mateo esperándome, impecable en un traje a pesar de la hora, sosteniendo un ramo de rosas rojas. ¿Qué estás haciendo aquí? Siseé, consciente de Carmen y Lucía, observando con interés sin disimulo desde sus estaciones. Estoy trabajando. Lo sé. Su sonrisa era nerviosa, poco característicamente inseguro. Pero hay algo que necesito preguntarte, y no podía esperar. Mateo, este no es el momento ni el lugar. Ante mi horror y deleite completo, se arrodilló allí mismo en el piso del hospital, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Elena Morales, dijo, su voz clara y firme. Contestaste un número equivocado y cambiaste mi vida para siempre. Me mostraste que el poder y el control no significan nada sin alguien con quien compartirlos. Me hiciste querer ser mejor, hacer mejor, construir algo que importe más allá del imperio que heredé. Lágrimas ya estaban fluyendo por mis mejillas mientras abría la caja para revelar un anillo impresionante, una esmeralda rodeada de diamantes que captó la dura luz fluorescente del hospital y la transformó en algo mágico. Sé que esto no es romántico, continuó. Sé que probablemente imaginas propuestas en playas al atardecer o cenas elegantes a la luz de las velas. Pero este es tu mundo, Elena, el hospital donde salvas vidas cada día, donde eres más completamente tú misma. Y quería preguntarte aquí, en tu territorio, rodeada de las personas que trabajan a tu lado, para que sepas que no estoy tratando de sacarte de tu vida. Estoy tratando de convertirme en parte de ella. Un sollozo escapó de mí. Elena Morales, ¿me harías el increíble honor de convertirte en mi esposa? Sí, susurré, luego más fuerte. Sí, 1000 veces sí. Deslizó el anillo en mi dedo, luego se puso de pie, atrayéndome hacia un beso mientras el personal del hospital irrumpió en aplausos espontáneos. Carmen estaba llorando abiertamente, Lucía vitoreando, e incluso algunos pacientes en la sala de espera aplaudían. Pensé que querías tradicional, murmuré contra sus labios. Esto es cualquier cosa menos.
Cambié de opinión. Me besó de nuevo. Porque nada sobre nosotros ha sido tradicional desde el principio. ¿Por qué debería comenzar la propuesta ahora? Carmen empujó hacia adelante, agarrando mi mano para inspeccionar el anillo. Santo cielo, niña, esto es real, ¿verdad? Se volvió hacia Mateo con aprobación. Bien, tiene buen gusto, y más le vale tratarte bien o responder ante mí. Tiene mi palabra, señora, dijo Mateo solemnemente, y no pude evitar reír ante la visión del poderoso Mateo Romano, siendo intimidado por una enfermera de 65 años. Vuelve a trabajar, ordenó Carmen, aunque sus ojos estaban brillantes con lágrimas felices. Los pacientes aún necesitan cuidados, anillo comprometido o no. Las siguientes horas pasaron en un borrón de felicitaciones, miradas furtivas a mi anillo y un extraño sentido de irrealidad. Mateo me esperó en la sala de descanso, durmiendo en el sofá incómodo porque se negó a irse sin mí. Cuando mi turno finalmente terminó a las 7 de la mañana, lo encontré despierto, 2 cafés en mano. Para mi prometida, dijo, ofreciéndome uno, quien probablemente debería dormir antes de que discutamos los detalles de la boda. ¿Detalles de la boda? Tomé el café con gratitud. ¿No son esos generalmente la prerrogativa de la novia? Generalmente sí, pero tuve una idea y quería planteártela mientras aún estás demasiado cansada para argumentar apropiadamente. Eso no suena ominoso en absoluto. Tomé un sorbo de mi café. Está bien, sorpréndeme. Casémonos pronto, dentro de un mes. Casi escupí mi café. ¿Un mes? Mateo, eso es imposible. Las bodas toman meses de planificación, reservar lugares, invitaciones. Oh, interrumpió suavemente. Podríamos tener algo pequeño, íntimo, solo las personas que realmente importan, en un lugar que significa algo para ambos. Mi irritación se evaporó ante la sinceridad en su voz. ¿Qué lugar tenías en mente? El embalse de San Juan, la casa rural. Tomó mi mano libre. ¿Donde tu padre escondió su legado? ¿Donde encontramos la verdad juntos? ¿Donde casi perdí y te gané todo en la misma noche? Nuevas lágrimas picaron en mis ojos. Pensé que odiarías ese lugar, después de todo lo que pasó allí. Lo odiarías si lo dejáramos definido solo por violencia y muerte. Su pulgar acarició mis nudillos. Pero si nos casamos allí, creamos nuevos recuerdos. Transformamos un lugar de tragedia en un lugar de alegría. Honramos el sacrificio de nuestros padres comenzando nuestro futuro, donde terminaron sus historias. Mateo Romano, mi voz se quebró. ¿Cómo es posible que seas tan peligroso y tan tiernamente romántico al mismo tiempo? Años de práctica. Sonrió, pero sus ojos eran serios. Entonces, un mes, casa rural, solo amigos cercanos y familia. Lo consideré. La idea era poco convencional, apresurada, imprudente. Todo lo que nuestra relación había sido desde el principio. Un mes, acordé, pero con una condición. ¿Cuál? Carmen es invitada, y Lucía. Ellas han sido mi familia aquí cuando no tenía a nadie más. Por supuesto, besó mis nudillos. Quien sea importante para ti es importante para mí. Entonces sí, hagámoslo. Un mes. Casa rural. Comenzando nuestras vidas juntos donde todo cambió. Su sonrisa brilló más que el sol de la mañana fluyendo a través de las ventanas. El mes voló en una vorágine de preparativos. La casa rural fue renovada suavemente, lo suficiente para hacerla habitable pero manteniendo su carácter rústico. Se colgaron luces de hadas entre los árboles, se plantaron flores silvestres a lo largo del camino al embarcadero, y se contrató un pequeño catering de un restaurante local. La lista de invitados permaneció pequeña. Carmen y Lucía del hospital, Dante y algunos otros hombres de confianza de Mateo, Pilar, quien había llorado abiertamente cuando supo que se casaría, y sorprendentemente, Isabela Conti, la exprometida de Mateo. ¿Estás seguro de esto?, le había preguntado cuando mencionó invitarla. Tu ex a nuestra boda parece incómodo. Isabela y yo terminamos bien. Ella tomó la decisión correcta para ella, y estoy agradecido de que lo hiciera.
De otro modo, nunca habría estado lo suficientemente libre para encontrarte. Resultó que Isabela era encantadora, una mujer brillante que ahora dirigía una fundación de caridad que ayudaba a niños en riesgo. Así que tú eres la que finalmente domó al notorio Mateo Romano, dijo cuando nos conocimos para almorzar la semana antes de la boda. Debo admitir que estaba curiosa. No estoy segura de que domado sea la palabra correcta, respondí riendo. Más como negociado con éxito. Ella sonrió. Puedo decir que te ama profundamente. Nunca me miró de la manera en que te mira a ti, como si fueras simultáneamente su mayor tesoro y su único miedo. ¿Su miedo? De perderte, de decepcionarte, de no ser suficientemente bueno. Se inclinó hacia adelante. Los hombres como Mateo, hombres criados en poder y violencia, no saben cómo ser vulnerables. El hecho de que esté dispuesto a hacerlo contigo te dice todo lo que necesitas saber sobre sus sentimientos. Sus palabras se quedaron conmigo mientras los últimos días antes de la boda desaparecían. Mateo había sido vulnerable conmigo, de maneras que probablemente no había sido con nadie más. Me había mostrado su miedo, su pasado, sus esperanzas para un futuro diferente, y yo había elegido amarlo de todos modos. Amarlo a pesar del peligro, a pesar de la complejidad, a pesar de cada razón sensata por la que debería huir. La mañana de la boda amaneció clara y brillante, el embalse de San Juan reluciendo como vidrio bajo el cielo sin nubes. Me quedé en el pequeño dormitorio de la casa rural donde había dormido tantas veces siendo niña, Carmen y Lucía revoloteando a mi alrededor mientras me ayudaban a prepararme. Mi vestido era simple, elegante, un diseño de seda fluida que Mateo había insistido en pagar a pesar de mis protestas. Carmen había tejido flores silvestres en mi cabello, y Lucía había perfeccionado mi maquillaje hasta que apenas me reconocí en el espejo. Estás absolutamente radiante, susurró Carmen, lágrimas ya formándose en sus ojos. Tu madre estaría tan orgullosa. El pensamiento trajo mis propias lágrimas, pero las parpadeé, negándome a arruinar el cuidadoso trabajo de maquillaje de Lucía. Desearía que ambos pudieran estar aquí, dije suavemente, para ver esto, para conocer a Mateo. Están aquí. Carmen apretó mi hombro. En cada decisión que tomaste para llegar a este día, en el coraje que te enseñaron, en el amor que compartieron que te mostró qué tipo de matrimonio buscar. Un golpe en la puerta anunció a Dante, luciendo incómodo en un traje formal. Señorita Morales, es hora. El jefe está esperando. Las tres reímos ante su evidente nerviosismo. Dante, ¿has visto a Mateo enfrentarse a hombres armados sin pestañear? ¿Me estás diciendo que una boda lo pone nervioso? Completamente aterrorizado, señorita. Una sonrisa se curvó en sus labios. Nunca lo había visto así. Es lindo, realmente. Tomé un respiro profundo alisando mi vestido una última vez. Entonces no lo hagamos esperar más. Carmen y Lucía salieron primero, dirigiéndose al área junto al embarcadero donde se realizaría la ceremonia. Dante ofreció su brazo y caminamos juntos por el camino familiar a través de los árboles. Por lo que vale, dijo en voz baja mientras caminábamos. Nunca he visto al jefe tan feliz. Sea lo que sea que le hagas, funciona. Solo soy yo misma. Aparentemente es suficiente. Más que suficiente, señorita Morales. Más que suficiente. Entonces estábamos allí, en el claro junto al agua donde mi padre me había enseñado a pescar, donde Mateo y yo habíamos encontrado la verdad sobre la muerte de mis padres, donde casi lo había perdido. Ahora, transformado con luces de hadas y flores, lleno de las pocas personas que más nos importaban, esperando presenciar nuestro futuro comenzar. Y allí, de pie junto al oficiante con Dante a su lado como su padrino, estaba Mateo. Impecable en un traje oscuro, pero con ojos solo para mí. Su expresión tan abierta y vulnerable que me quitó el aliento. Dante me entregó, murmurando algo a Mateo en italiano que hizo sonreír al otro hombre. Luego me dejó de pie frente al hombre que había cambiado mi vida con un número equivocado. «Estás preciosa»,
susurró mientras tomaba mis manos. Tan hermosa que me duelen los ojos. Y tú te ves aterrorizado. Sonreí, apretando sus manos. Dante me lo dijo. Completamente aterrado, admitió, de estropear esto, de no ser digno de lo que me estás dando. Entonces supongo que tendremos que aterrorizarnos juntos, porque yo también estoy asustada. ¿De qué? De cuánto te amo, de lo incompleta que estaría mi vida si no hubiera contestado ese teléfono. Sus ojos brillaron con emoción mientras el oficiante comenzaba la ceremonia. Las palabras lavaron sobre mí, tradicionales y familiares, pero cobraron vida con el peso de lo que significaban. Cuando llegó el momento de los votos, Mateo me sorprendió produciendo un pedazo de papel de su bolsillo. Escribí esto, dijo, su voz ronca con emoción, porque necesitaba que supieras exactamente cómo me siento, y tenía miedo de olvidarlo bajo presión. Desdobló el papel, sus ojos encontrando los míos. Elena, contestaste un número equivocado y respondiste de todos modos. En ese momento, sin saberlo ninguno de los dos, cambiaste todo el curso de ambas nuestras vidas. Me has enseñado que el poder sin propósito es vacío, que el control sin conexión es inútil, que todo el dinero y la influencia del mundo no significan nada sin alguien con quien compartirlo. Una lágrima rodó por su mejilla y mi propio rostro estaba húmedo mientras continuaba. Prometo pasar cada día del resto de mi vida siendo digno de la confianza que has puesto en mí. Prometo protegerte, no porque seas débil, porque no lo eres, sino porque tu seguridad significa más para mí que mi propia vida. Prometo construir contigo un legado que honre los sacrificios de nuestros padres mientras creamos algo nuevo, algo mejor, algo completamente nuestro. Y prometo amarte con cada respiración que tome, hasta mi último día en esta tierra y más allá. No había un ojo seco entre los invitados. Incluso Dante discretamente se limpió su rostro. Con manos temblorosas saqué mi propio papel, uno que había escrito y reescrito una docena de veces. Mateo, cuando contesté el teléfono esa noche, esperaba una llamada del hospital. En cambio, obtuve mi destino. Mi voz se quebró, pero continué. Me has mostrado que la vida es más grande de lo que imaginé, más compleja, más aterradora, pero también infinitamente más hermosa. Me has mostrado que la fuerza viene en muchas formas, que el amor puede florecer incluso en los suelos más oscuros, que las segundas oportunidades existen para aquellos lo suficientemente valientes como para tomarlas. Hice una pausa reuniendo mis pensamientos. Prometo no intentar cambiarte, porque el hombre que eres, con todos tus bordes oscuros y secretos complicados, es el hombre que amo. Prometo desafiarte cuando estés equivocado, apoyarte cuando tengas razón, y permanecer a tu lado pase lo que pase. Prometo honrar la memoria de aquellos que perdimos construyendo un futuro que los haría orgullosos. Y prometo amarte, Mateo Romano, con todo lo que soy, por todos los días de mi vida. Doblé el papel con manos temblorosas mientras el oficiante continuaba con las líneas tradicionales, el intercambio de anillos, las bendiciones finales y luego esas palabras mágicas. Por el poder que me confiere la ley, los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Mateo no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Me atrajo hacia sus brazos, sus labios encontrando los míos en un beso que prometió todo. Pasión y ternura, peligro y seguridad, ayer y mañana, todo envuelto en este momento perfecto. Cuando finalmente nos separamos para aplausos y vítores, él presionó su frente contra la mía. Señora Romano, susurró, finalmente, eché con voz ronca por la emoción. La recepción fue pequeña pero alegre, música fluyendo a través de altavoces ocultos, comida servida bajo las luces de hadas, risas resonando sobre el agua. Bailé con Mateo bajo las estrellas, con Dante que torpemente admitió que nunca había aprendido a bailar apropiadamente, con Carmen que me hizo girar y me susurró lo feliz que estaba por mí. Mientras la noche se profundizaba, Mateo y yo nos escapamos al embarcadero, necesitando un momento lejos de la celebración.
¿Feliz?, preguntó, atrayéndome hacia su abrazo mientras mirábamos el agua iluminada por la luna. Más de lo que pensé posible. Me apoyé contra él. ¿Tú? Me contestaste un número equivocado, dijo suavemente. Y de alguna manera, en ese error, encontré todo lo que nunca supe que quería. A partir de ahora, eres mía, cité sus palabras de esa primera noche. ¿Aún se aplica? Para siempre. Me besó suavemente. ¿Y tú? ¿Todavía me reclamas de vuelta? Para siempre, eché sus palabras. A través de todo lo que venga. Nos quedamos así, envueltos en los brazos del otro, el agua lamiendo suavemente el embarcadero debajo de nosotros, el sonido distante de risas flotando desde la fiesta detrás de nosotros. Dos personas unidas por casualidad, por tragedia, por elección, ahora atadas juntas por promesas hechas bajo estrellas que habían presenciado tanto dolor y ahora, finalmente, alegría. Había contestado un número equivocado y encontrado mi destino. Mateo me había reclamado como suya con esas palabras audaces esa primera noche. Y ahora, con anillos en nuestros dedos y votos en nuestros corazones, nos habíamos reclamado el uno al otro para siempre. No fue por el comienzo que alguna vez habría imaginado, pero mientras estaba en brazos de mi esposo, mirando nuestro futuro, no podía imaginar un comienzo mejor. A partir de ahora, éramos el uno del otro, y ese era un final lo suficientemente feliz para cualquiera. Si te ha gustado esta historia, dale a me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios.